Tenemos también un invitado muy especial. Gustavo Petro propone el desembalse de Hidroituango, que esa plática se perdió, que eso no sirve para nada, que lo mejor es desembalsar Hidroituango. Representante Juan Espinal, representante a la Cámara, Centro Democrático, Departamento de Antioquia. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo de la Hora de la Verdad, y muchas gracias por la invitación para hablar un poco sobre este absurdo que ha dicho el señor Gustavo Petro. Es absolutamente inaudito en el momento en que esto ya se está terminando, está en la etapa final. Ya hay que instalar las grandes generadoras de energía porque la obra ya está en sus finales. Entonces aparece Petro diciendo que hay que acabar con Hidroituango. Doctor Espinal, ¿eso de dónde sale? ¿Eso qué significa? ¿Hidroituango es un proyecto fallido? Puede ser que tenga un costo superior al presupuestado inicialmente, pero ¿es un proyecto fallido o es un proyecto listo para empezar a operar en ciertas circunstancias y a la vista de no muy largo tiempo? Pues, doctor Fernando, yo voy a hacer algunas consideraciones al respecto. Yo creo que lo que dijo el señor Gustavo Petro, pues realmente es una afirmación ignorante y alejada de la realidad técnica del proyecto. Eso parece como lo que dijo la señora Francia, que acabamos de escuchar al presidente de Penavi, que los huevos los estábamos importando de Alemania. Y yo quiero hacer una primera consideración. Hidroituango es un proyecto que lleva una ejecución de aproximadamente 88% de ejecución. Estamos prácticamente listos, doctor Fernando, lo decíamos días atrás en estos micrófonos, de poner en funcionamiento la primera turbina que va a generar 300 megas de energía, y al 30 de noviembre la segunda turbina. Este proyecto está conformado por una presa de 225 metros de altura y recoge 20 millones de metros cúbicos de volumen, y una central subterránea de 2.400 megavatios de capacidad instalada, que eso es lo que nos va a dar a nosotros ese 17% de la seguridad energética del país. Además, doctor Fernando, este proyecto está ubicado en una zona estratégica en el norte de Antioquia, con una influencia de 12 municipios. 12 municipios, doctor Fernando, donde específicamente en Ituango no había nada, no habían oportunidades, no llegaba el desarrollo, no había turismo, lo único que había era coca y guerrillos, que realmente lo único que ellos hacen es sembrar terror, generar muerte, secuestros y miseria en el territorio. Cuando uno va a esta zona, después de iniciar el proyecto, ha cambiado la percepción, han cambiado realmente el entorno de estos 12 municipios en su zona de influencia. Hidroituango, además de convertirse en un proyecto que va a garantizar el 17% de la seguridad energética del país, doctor Fernando, pues va a convertir en un atractivo turístico, por lo que uno va y ve cuando llega a Hidroituango, en este momento que todavía no ha estado terminado. Pero de manera puntual, pues las consideraciones con respecto a lo que ha dicho este señor Gustavo Petro de desembalsar a Hidroituango, yo creo que hay varios análisis que hay que hacer. Por ejemplo, las posibles consecuencias ambientales, doctor Fernando, es que realmente es una propuesta que tiene toda la irresponsabilidad, que carece de sustento técnico. Además, es falso, completamente falso, que el proyecto ha fracasado. El proyecto ya está en su etapa final para empezar a generar energía. Y yo vuelvo y recuerdo, hace 4 años, cuando el doctor Federico Gutiérrez era el alcalde de Medellín y Jorge Londoño el gerente de EPM, y se presenta la contingencia de Hidroituango, habían 3 metas fundamentales. Primero, salvar vidas. Segundo, salvar el patrimonio ambiental, aguas abajo del proyecto. Y tercero, salvar el proyecto como tal, que hoy es una realidad, y los 3 ítems se han logrado, obviamente, llevar a cabo. ¿Qué es importante? Hay unas posibles consecuencias ambientales. El que se dice llamar panambientalista, pues mire lo que dijo ayer, que el petróleo, el carbón y la coca, pues realmente eran 3
elementos que prácticamente mataban a los seres humanos, que eran mortales. Muy alejado de la realidad el señor Gustavo Petro. Pero aquí voy a decir puntualmente lo que puede pasar en materia ambiental si llegara a ocurrir esto, que pues realmente estoy completamente seguro que no va a pasar, doctor Fernando, porque el proyecto no es un fracaso. Primero, variación del caudal del río aguas abajo del embalse. Inicialmente aumentó indeterminado en términos de velocidad y de llanuras de inundación del río. Un tema muy importante y que se trató de mitigar cuando se dio la contingencia. Enturbiamiento del río aguas abajo del embalse por el lavado de las márgenes de aumentar el caudal. Aislamiento de peces en pozas generadas en las márgenes del río Cauca. Reducción del contenido del oxígeno disuelto y de habilidad física de las especies. Estos son elementos técnicos, doctor Fernando, que se tienen ya en EPM y que han tenido obviamente estudios a fondo desde el punto de vista técnico, si eso se llegara a presentar, que en algún momento tuvo una consideración cuando se dio la contingencia de EPM. Pero para finalizar este punto, doctor Fernando, hay un informe muy importante de POIRI que donde determina que no es posible, que todo lo conocimos meses atrás, desembalsar a Hidroituango, que el proyecto había que sacarlo adelante, que teníamos todas las herramientas técnicas para salvar el proyecto y por eso se presentó, por ejemplo, el refuerzo en la pantalla al proyecto desde el punto de vista de infraestructura y reforzamiento a la presa. Y se logró y se salvó. Así que la propuesta de desembalsar a Hidroituango, que ha dicho Gustavo Petro, es irresponsable, como todas las propuestas que él hace. Más aún, doctor Fernando, cuando este proyecto va a garantizar el 17% de la seguridad energética de todo el país. Nada menos que eso, nada menos que eso. ¿Cuánto tiempo tomaría crear las condiciones para suplir ese 17% por otras fuentes de energía? Energía eólica o la que ustedes quieran. ¿Cuánto tiempo, cuánta inversión es necesaria para reemplazar a Hidroituango? ¿Eso está considerado? ¿Cuánto va a costar Hidroituango y cuánto va a costar con relación a los presupuestos iniciales? Señor doctor Fernando, el proyecto en la contingencia lleva aproximadamente 12 billones de pesos de gastos por todo el tema de la contingencia. Hay que recordar algo elemental a los oyentes, y es que MAPFRE, la aseguradora, ya pagó el siniestro. Desafortunadamente, pues hay unos sobrecostos por lo que se presentó. Pero mire, lo decíamos también en estos micrófonos días atrás, doctor Fernando, una vez empiece a funcionar una sola turbina, vamos a tener rendimientos financieros hasta por $1 millón, doctor Fernando. Y además este proyecto es necesario. Y yo voy a decirles algo muy importante. La semana pasada estuve en el gran foro de petróleo y de gas con la Asociación Colombiana de Petróleos. Y hay un indicador muy importante. Nosotros, como país a nivel mundial, estamos en la categoría número 4 más baja de la inflación energética, aproximadamente en un 8.5%. ¿Y por qué eso, doctor Fernando? Por los proyectos de energías como Hidroituango, por las PCHs, por todos los proyectos y todas las combinaciones de generación de energía que tenemos. Y tenemos países con una inflación energética hasta de 50%, de 60% en países de Europa y en la región hasta el 25% de la inflación energética. Donde nosotros no tuviéramos este tipo de proyectos como Hidroituango a menor escala, la inflación energética del país estuviera elevada y la factura de energía en nuestros hogares estaría supremamente en un doble o en un triple de costo, doctor Fernando. Y esos son los elementos técnicos que no le cuentan a los colombianos. Y otro elemento fundamental, este señor Gustavo Petro ha dicho que va a acabar con el petróleo y con el gas, doctor Fernando. Si nosotros importamos gas y petróleo, y vuelvo e insisto en este tema, que es muy importante, le voy a poner un solo ejemplo. Usted cuando va a pagar la factura de gas, paga entre 40 o 50 mil pesos, de acuerdo al consumo y de acuerdo a su extracto, doctor Fernando. Si nosotros tenemos que importar gas, esa factura se va a elevar entre 150 y 200 mil pesos y ya está el estudio técnico. Gracias a Ecopetrol aumentamos las reservas de petróleo hasta por 2 años. Vamos bien,
pero realmente aquí tenemos decisiones muy importantes de país, decisiones desde el punto de vista económico de cómo proteger la actividad de los hidrocarburos, la actividad de la generación energética del país, que nos da tranquilidad, doctor Fernando. Y esperamos que con el fracking nos dé tranquilidad por mucho tiempo más, ¿no? Que ese es otro temita que tenemos pendiente. Así es, doctor Fernando, y lo hemos debatido en el Congreso de la República, y por eso hay dos pilotos que estamos pidiendo que garantías. Este debate no puede ser ideológico, vuelvo e insisto, este debate tiene que ser técnico, doctor Fernando. Tiene que ser técnico, no hay otra alternativa, pero ni más faltaba que a base de ideología y de decir que son industrias extractivas malditas, vayamos a tomar decisiones que nos costarán lo que no somos capaces de pagar. Bueno, Hidroituango es una realidad. ¿Y por qué no se va a poder inaugurar la primera turbina en este periodo, en el mes de julio? Pues, doctor Fernando, el alcalde suspendido por la Procuraduría por incidir en política, hace un mes aproximadamente, con el gerente de EPM, anunciaron que tenía que haber un sostenimiento o un mantenimiento de una tubería en el proyecto para poder dar inicio y encender la primera turbina. Cuando en el mes de febrero sacaron un comunicado anunciándole al país que el 26 de julio se prendía y se encendía la primera turbina. Realmente yo creo que es a lo Petro. Tiran una serie de cortinas de humo para enrarecer el ambiente, y ese fue el anuncio del alcalde suspendido, el alcalde que violó la Constitución y la ley para favorecer a Gustavo Petro. Cuando vimos la noticia creímos que había algún problema de orden técnico, que las cosas no habían resultado como parecían, que el sitio, la caverna donde van las turbinas se había descubierto con problemas insolubles, o que las turbinas no servían. Alguna cosa tenía que pasar. Pues parece que no pasa nada, representante. Pues afortunadamente no pasa nada aquí. Ante lo que estamos, doctor Fernando, es ante una mezquindad política para que el presidente Iván Duque no inaugure a Hidroituango. Desafortunadamente esas son las consecuencias, y yo creo que obviamente haré un derecho de petición dirigido a EPM para que nos informen de las consecuencias económicas de esos días más que vamos a tener sin encender la primera turbina, que estaba establecida por el mismo alcalde de Medellín y por el gerente de EPM para el 26 de julio, pero que de manera irresponsable, porque no hay un sustento técnico, no hay un documento técnico que conozcamos, aplazan el inicio de la primera turbina para el mes de agosto. Pero hay algo elemental y que nos da tranquilidad a todos los oyentes, doctor Fernando. No está en riesgo el proyecto va adelante, tiene más del 88% de ejecución. En aproximadamente 2 meses va a poner en funcionamiento la primera turbina, y vamos a seguir trabajando para garantizar ese 17% de la seguridad energética de todo el país, doctor Fernando, y la importancia que representa este proyecto para Antioquia y para Colombia. ¿Y para finales del año tendremos 2 turbinas en funcionamiento? 2 turbinas en funcionamiento. El plazo máximo es el 30 de noviembre para cumplir las exigencias de la CREC, y obviamente se va a cumplir con el cronograma, doctor Fernando. 2 turbinas. Cada turbina está generando, lo que está presupuestado son 300.000 kilovatios. 300, sí señor, tiene usted toda la razón, 300 megas. Es decir, 600 entre las 2. Uno sí, de señor, entre las 2. Ese solo las 8 turbinas, las 8 turbinas, disculpe, doctor Fernando, van a generar 2.400 megas de energía. 2.400.000 kilovatios. Eso es muy lejos del segundo proyecto más grande, que será ¿cuál? Que está por el lado de 1.000.000 de kilovatios, 1.000.000 de megas. Doctor Fernando, además, porque recuerde que en Antioquia hemos sido pioneros en este tipo de proyectos. Años atrás se tenía previsto Cañapisto en el río Cauca, también el Espíritu Santo, y yo creo que nosotros no podemos abandonar, y ojalá el próximo presidente, Federico Gutiérrez, vuelva a reconsiderar estos proyectos tan importantes para generar y aumentar la seguridad energética del país. Bueno, doctor Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, muchísimas gracias por hacernos estas reflexiones
Y para poner las cosas en su sitio, no está pasando nada con Hidroituango, nada distinto de una irresponsabilidad del alcalde y de una decisión que nadie comprende por qué ni para qué, para que el presidente Iván Duque no lo pueda inaugurar. Qué pequeñez de alma, qué pequeñez, por Dios, los intereses del país sometidos a semejante clase de caprichos. Representante Juan Espinal, un abrazo muy estrecho y de nuevo muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Doctor Fernando, no, muchas gracias a usted y a la mesa de trabajo, a todos los oyentes de la hora de la verdad, y bueno, a darle duro estos últimos días de campaña para poder seguir disfrutando de la libertad que tenemos todos los colombianos, porque está en riesgo y no podemos permitir que Gustavo Petro haga también una propuesta como lo ha hecho, desembalsar el país. Eso es acabar completamente el futuro de todos los colombianos. ¿Qué tal desembalsar el país y acabar con la industria petrolera? Así es, como dijo que iba a desembalsar a Hidroituango, pues la idea de él es desembalsar al país. Hay que hacer esa referencia. Qué horror, qué horror. Juan Espinal, muchísimas gracias y abrazo muy estrecho. Un abrazo. Queridos amigos, era Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia. En resumen, no está pasando nada en Hidroituango. Se puede inaugurar la primera turbina en el mes de julio, como estaba previsto. No lo quiere hacer el alcalde por una pequeñez de alma, de esas que uno no concibe, porque el presidente Duque no haga la inauguración de la primera turbina. Con esa primera turbina se empezarán a generar recursos muy importantes para el país y recursos energéticos que no pueden faltar. El 17% del total de la energía que necesita el país la genera Hidroituango, que no es un fracaso, que no hay que desembalsarla, que no hay que hacerle nada distinto. Sino permitir que funcione lo que ya se está poniendo en marcha. Juan Espinal estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 en punto.